Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicos y chicas? Espero que se encuentren bien. Bueno, luego de varios intentos de haber querido grabar este seminario, les pido disculpas. Vamos a ver si de una vez por todas sale bien, tanto el audio como la imagen. Y vamos a empezar a explicar en este seminario un poquito en qué consiste el metabolismo de la vitamina B12 y del ácido fólico, que yo les subí hace unos días, y vamos a aclarar algunas partecitas como para que quede un poquito más claro, ¿no? Intentar hacer eso. Bueno, vamos a ver ahora si podemos pasar la primera diapositiva. Entonces, podemos decir que estos dos factores vitamínicos son de suma importancia, porque en el caso de que haya un déficit de alguno de los dos, la persona va a desarrollar una anemia megaloblástica. Esa anemia megaloblástica es una anemia macrocítica. Recordemos la clasificación de las anemias de acuerdo a su BCM, a su volumen corpuscular medio, en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. La anemia megaloblástica, entonces como decíamos, es macrocítica, tiene un BCM mayor justamente al índice superior del BCM normal. Podemos decir entonces que esta anemia megaloblástica constituye un 95% de las anemias macrocíticas. Son anemias carenciales, por carencia de alguno de estos dos factores vitamínicos, que mencionamos recién. Y estos dos factores vitamínicos son esenciales en la síntesis del ADN celular. Por lo cual este tipo de anemia va a tener problemas a nivel del núcleo. Después vamos a desarrollar un poco mejor la anemia megaloblástica en el seminario que viene, que también voy a intentar hacer un video, pero acá vamos a explicar el metabolismo de estos dos factores vitamínicos que van a actuar como coenzimas en varias reacciones fundamentales del organismo, y por lo cual su carencia es tan importante, ¿no? El 5% restante de las anemias macrocíticas son anemias no megaloblásticas, que son causadas por principalmente alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo, anemia plástica, entre otros. Nos vamos a abocar entonces a la anemia macrocítica megaloblástica, y como dijimos, las causas principales son la carencia de tanto de la vitamina B12 o cobalamina como el ácido fólico o folato. Y ambos intervienen en la síntesis del ADN celular. Vamos a ahondar ahora un poquito más en el metabolismo de la vitamina B12, para lo cual aquí tenemos un esquema que nos indica que esta vitamina tiene una estructura, una macromolécula, que tiene principalmente tres partes. Como podemos visualizar, hacia arriba tenemos la parte del radical. Ese radical puede variar, puede ser un oxidrilo, un metilo, un grupo oceano, el 5'-desoxiadenostil, que es el que está en este caso. Después veremos, por qué estos radicales cambian y de dónde provienen. En la parte central tenemos el anillo de corrina. Es un anillo que consta de un átomo de cobalto central. Este anillo nos tiene que parecer similar al anillo tetrapirrólico de la hemoglobina, donde estaba el átomo de hierro, si ustedes recuerdan, solo que es un anillo de corrina, químicamente, con un átomo de cobalto. Ese cobalto principalmente puede estar en dos estados de oxidación, como cobalto más 3 o como cobalto más 1. Luego vamos a ver por qué varía y cuáles son los radicales que se unen en cada caso. Y como última parte, podemos visualizar hacia abajo que es un nucleótido, y ese nucleótido es el 5,6-dimetilbenzimidazol. Podemos decir entonces que cobalto, como decíamos, tiene principalmente dos valencias en la vitamina B12. Hay una tercera valencia, que es la valencia de cobalto más 2, pero es inadecuada para uniones iónicas, por lo cual como cobalto más 3 va a estar unido al grupo oceano o al hidroxi. Es la forma circulante que proviene de los alimentos, y luego también puede constituir uniones covalentes con metilos o adenosinas al cobalto en su forma más 1, y es la forma intracelular. Luego vamos a entrar en detalle un poquito más en estas formas: la forma circulante inactiva o la forma intracelular activa. Entonces, tanto la xenocobalamina como la hidroxicobalamina, que dijimos que son las formas hidrosolubles inactivas que provienen de los alimentos, son las principales formas que van a venir justamente del exterior, ¿no? De la alimentación. Y las formas activas, volvemos a insistir, las que
están unidas entonces al cobalto más 1, van a ser las que van a formar parte de la forma intracelular, tanto la forma metilada como la unidad 5' desoxiadenosina, que es la que presentamos en el diagrama anterior. Bien, podemos decir entonces que una dieta normal nos va a proporcionar ciertas cantidades suficientes como para poder vivir con esa cantidad de cobalamina. Tenemos que tener en cuenta que lo que nos proporciona una dieta normal no se absorbe completamente, se absorbe solamente un porcentaje, y para esa absorción van a participar ciertas proteínas, como las proteínas rápidas, o R, también se denominan aptocorrina, el factor intrínseco, y van a participar unos receptores celulares que van a estar en las células justamente del intestino, en la zona ileal, donde se va a absorber esa vitamina, y van a facilitar el pasaje de ese factor intrínseco unido a la cobalamina o vitamina B2. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo es la absorción. La primera etapa va a consistir en la liberación de esa vitamina B2 en el estómago a partir de los alimentos. Esto va a estar facilitado por acción de enzimas gástricas y por la acidez del medio, propia del estómago, y va a estar regulada por todas estas proteínas que nosotros hemos mencionado. Primero van a participar las proteínas R, luego el factor intrínseco, y una vez que se forma el complejo factor intrínseco vitamina B12, esa absorción va a estar mediada por un receptor que va a estar en las microvellosidades. Bueno, estas son todas características de las proteínas que participan. Las proteínas R son sintetizadas por células de la mucosa gástrica o por fagocitos, y obviamente su afinidad es superior a la del factor intrínseco, por eso van a ser las primeras proteínas que se van a unir a la cobalamina en la absorción. Aquí tenemos características que tiene el factor intrínseco, que es una glicoproteína, que es segregada por las células parietales del cardias y del fundus gástrico, y otras características más que ustedes las pueden leer, así que vamos a pasarlas y vamos a seguir con la absorción. Entonces decíamos que esa vitamina B12 se va a unir a las proteínas R. ¿Cómo se libera? A través de enzimas pancreáticas proteolíticas que van a degradar esas proteínas R y van a permitir que esa vitamina B12 liberada pueda unirse al factor intrínseco. Ese complejo de factor intrínseco vitamina B12 va a circular por el intestino hasta alcanzar el ilion terminal. Una vez que alcanza el ilion terminal, se va a internalizar por endocitosis a través de un complejo que se llama Kuban. Ahí tiene las características. Está formado principalmente por dos estructuras muy importantes, es un macrocomplejo, y va a permitir la entrada al interior del enterocito ileal del factor intrínseco unido a la vitamina B2. En el interior, entonces, el factor intrínseco es degradado, y esa vitamina B12 se va a transferir a la zona, desde el lado vasolateral hacia el plasma, a través de un transportador. Ahí tienen el nombre, ABC transportador, una proteína específica, y una vez que pasa al plasma, no va a circular sola, va a circular unida a la transcobalamina 2, que es la TC2, que figura ahí en naranja. Es una proteína específica, es el transportador específico de la vitamina B12, y tenemos que tener en cuenta que existen otras transcobalaminas, la 1 y la 3, que a veces se denominan cobalofilinas, pero que van a fijar vitamina B12, pero no la van a transportar. Así que lo que tenemos que tener en cuenta aquí es recordar que la vitamina B12 tiene un transportador específico, que es la transcobalamina 2. Aquí tenemos las características, donde se sintetizan cada una, la transcobalamina 2 en el hígado, eso tienen que recordar, y la 1 y la 3 en células que son granulocitos principalmente y sus precursores. Sigamos entonces con el metabolismo de absorción. Recordemos de esta parte la transcobalamina 2, y aquí tenemos un esquema donde nos resume toda esta explicación que di recién de cómo se va absorbiendo la vitamina B12 a partir de la dieta, el complejo cobalamina proteínas R, luego se libera de las proteínas R, es un factor intrínseco, viaja, se endocita en la zona del ilion terminal, del intestino, a través de ese receptor, el Kuban, y luego, una vez que se absorbe, va a ser liberada al torrente sanguíneo, ¿sí? Y va a ser transportada en el plasma por la transcobalamina 2. ¿Dónde se va a dirigir? Se va a dirigir a todas las células del organismo que necesiten cobalamina. En el caso nuestro, destacamos acá la médula ósea para la formación de las células hematopoyéticas.
Luego la reserva principal del organismo es el hígado, o sea que se puede reservar en células hepáticas, y lo que no se reserva ni se utiliza se excreta por las vías urinarias. Este entonces sería el ciclo de la vitamina B12 resumido. Lo pueden usar como esquema para estudiar. Aquí tenemos otro esquema de todo lo que estuvimos explicando, lo pueden leer un poquito más en detalle, y otro más donde podemos observar todos los pasos ya mencionados y con algunas reacciones que ahora vamos a entrar en detalle, que es donde participaría la vitamina B12 como cofactor. Entonces podemos decir que las fuentes de obtención de esta vitamina principalmente son las de origen animal, todos los alimentos que derivan de los animales, ya sea el hígado, los riñones, el corazón, la carne, el pescado, los huevos, la leche. Hay una pequeña proporción que va a ser sintetizada en el intestino a partir de las bacterias intestinales, pero mayormente se elimina por heces, así que no se tiene en cuenta, y los vegetales tienen un contenido muy escaso. Aquí tenemos los requerimientos diarios, mínimos diarios, que necesitaría una persona para tener las reservas llenas. La alimentación mixta normal nos da entre 3 y 30 microgramos por día de vitamina B12, y lo importante aquí es saber que estas reservas, que dijimos que el principal órgano de reserva es el hígado, van a durar entre 3 y 4 años. O sea, recuerden ese dato, esto es importante, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta anemia megaloblástica, que es la anemia carencial, producida por cualquiera de estos dos factores vitamínicos, ya sea la cobalamina que estamos explicando ahora, la vitamina B12, o el ácido fólico o folato, van a provocar, digamos, características clínicas de la persona que padece esa anemia como citomorfológicas muy similares. Esto se debe a que ambos factores vitamínicos van a participar en la transformación principalmente de la homocisteína en metionina, transfiriendo un grupo monocarbonado que lo va a aportar el 5-metil tetrohidrofolato circulante. Ese 5-metil tetrohidrofolato circulante, vamos a ver ahora cuando en la segunda parte de este seminario estudiemos la absorción del ácido fólico, es la forma, digamos, el folato circulante principal. Entonces, aquí vemos la comunión que hay entre el metabolismo de los dos factores vitamínicos, por lo cual, vuelvo a insistir, las características clínicas y citomorfológicas de la patología, o sea, de la anemia megaloblástica, van a ser similares. O sea que nosotros, observando esas características, no podemos diferenciar si la persona carece de qué factor vitamínico carece, si carece de vitamina B12 o de ácido fólico. Bien, entonces esta conversión de homocisteína en metionina va a ser ejercida por la metionina sintetasa, y bueno, y va a, esa transferencia de unidades monocarbonadas la va a realizar a través de dos procesos biológicos, los cuales indicamos acá, que son centrales. Uno es la transformación de nucleótidos de uridina en timina para la síntesis de ADN, y la otra es la formación de una masa crítica mínima de metionina como aminoácido iniciador en la síntesis proteica. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la parte de metabolismo en las químicas biológicas, la metionina es el aminoácido que inicia la síntesis proteica. Entonces, en estas dos reacciones importantes van a intervenir estos factores vitamínicos. Aquí tenemos un resumen de estas reacciones tan importantes. Aquí tenemos la metionina sintetasa, que mencionamos recién, que va a ser la enzima que va a convertir con la ayuda de la vitamina B12 o cobalamina como cofactor, la homocisteína en metionina. Ahí tenemos a la derecha el detalle, y aquí tenemos la participación del ácido fólico como 5-metil tetrohidrofolato, que viene de la dieta. Luego vamos a ver cómo se convierte en 5-metil tetrohidrofolato cuando estudiemos el ácido fólico, y que va a pasar a tetrohidrofolato. Y la relación en el círculo amarillo con la síntesis de la timina para que sea incorporada al ADN. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando ahora en estos minutitos que siguen. Entonces, aquí tenemos la reacción un poco más grande para poder entenderla. Vamos a analizarla desde abajo hacia arriba. Observamos que la conversión de homocisteína en metionina en verde, con la participación de la vitamina B12 como cofactor, como metilcobalamina, y la enzima participante dijimos que era la metionina sintetasa, va a transformar entonces la homocisteína en metionina, y el 5-metil tetrohidrofolato va a aportar las unidades monocarbonadas para transformarse en tetrohidrofolato. Ese tetrohidrofolato va a pasar por diferentes formas de folato, el 5,10 metilente tetrohidrofolato y el dihidrofolato, y se ensambla con la reacción que vemos ahí
en timidilato y la formación de timina que va a ser incorporada al ADN. Entonces, si tenemos una carencia de vitamina B12, esta reacción se va a interferir, no se va a producir, esto va a provocar una interferencia en la transformación de la timina, de la formación de la timina a partir del deoxirribohidrato, y por lo cual no se va a poder, digamos, incorporar la timina al ADN. En este caso se van a incorporar unidades de fragilo, y ese ADN va a ser aberrante. Eso es lo que sucede en la anemia megaloblástica carencia. Aquí, como podemos observar, interviene como cofactor en la reacción de abajo, pasaje homocisteína, metionina, la vitamina B12 como metilcobalamina, y tenemos la participación del ácido fólico como 5-metiltetraidrofolato. Están participando los dos factores vitamínicos en este conjunto de reacciones. Por lo cual, entonces, tenemos que tener en cuenta, esto lo vamos a ver más adelante, que sobre todo cuando hablemos del metabolismo del ácido fólico, este 5-metiltetraidrofolato se va a acumular. Y eso es lo que denominamos como trampa de metil. Pero lo vamos a explicar un poquito más. Podemos decir entonces que las funciones de la vitamina B12 básicamente son a través de estas reacciones. Hay una que no nombramos todavía, que se produce en mitocondria. La primera reacción que consta ahí, la que nombramos recién, es la función de la vitamina B12 como metilcobalamina en la conversión de homocisteína en metionina. Y la segunda reacción es la participación de la vitamina B12 como 5'-desoxidenosilcobalamina. Esto sucede dentro de la mitocondria y es la isomerización de metilmalonyl-CoA a succinil-CoA. Aquí tenemos estas dos reacciones que acabamos de explicar. La de la izquierda hacia arriba es la reacción donde interviene el ácido fólico como metiltetraidrofolato. Ahí tenemos la metilcobalamina como cofactor de la enzima metionina sintetasa, y luego tenemos la otra acción de la vitamina B12 como 5'-desoxidenosil B12 en la mitocondria, y dijimos que era la conversión de metilmalonyl-CoA a succinil-CoA. Nuevamente las dos reacciones con la participación de la vitamina B12 como cofactor. La primera, ya la nombramos, la enzima es la metionina sintetasa, y la segunda es la conversión que se produce en mitocondria para formar succinil-CoA y generar ATP, ¿no? En la primera podemos observar que esa metionina se va a convertir en esa adenosylmetionina, se denomina SAM, y esa metionina, digamos, transformada, por decirlo de alguna manera, se va a utilizar en la mielinización neuronal, por lo cual es muy importante esta metionina a nivel del sistema nervioso central para no tener alteraciones neurológicas. Luego vamos a ver que la carencia de la vitamina B12 en grados avanzados, justamente por eso produce alteraciones neurológicas. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a frenar acá para pensar un poquito. En base a toda esta absorción que explicamos recién y que ustedes han leído, y ahora quizá ojalá que entiendan un poquito más y lo puedan procesar, sobre todo con ayuda de estos diagramas y de reacciones, tenemos que pensar qué ocurriría frente a estas situaciones que vamos a nombrar ahora. Frente a la disfunción del páncreas exócrino, qué es lo que sucedería, las alteraciones en la producción y secreción del factor intrínseco, sabiendo la función de este factor intrínseco, la presencia de autoanticuerpos, ya sea para el factor intrínseco o para las células parietales que lo secretan, y alguna remoción quirúrgica que pueda tener esa persona, ya sea en estómago, duodeno o intestino. Entonces, habiendo entendido todo esto que explicamos recién, ya somos capaces de poder contestar todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar. Bien, ahora vamos a seguir con el metabolismo, entonces, del ácido fólico. Para poder entender el metabolismo, como siempre, tenemos que entender un poquito la estructura de la vitamina. Podemos decir que el ácido fólico es la unión entre un ácido, que es el ácido teroico, y una o varias moléculas de ácido L-glutámico. O sea que el ácido fólico puede constar como monoglutamato, unido solamente a una molécula de ácido L-glutámico, o a varias, como poliglutamato. Aquí tenemos el esquema, tenemos el tetrahidrofolato, que está unido a una sola molécula de ácido glutámico, el monoglutamato o poliglutamato, que es la forma en que se encuentra principalmente en los alimentos, sobre todo los vegetales, y que se une entre 5 y 10 unidades de glutámico. ¿Cuál es la fuente de obtención de ese ácido fólico? Principalmente de alimentos de origen animal, como la vitamina B12. Recordemos que la reserva es en el hígado, al igual que la vitamina B12, o sea que los alimentos de origen animal nos van a proveer desde el hígado o riñones principalmente. También hay bacterias intestinales que lo producen, pero mayormente esta parte que producen es eliminada por las heces. Y a diferencia de la vitamina B12, y esto es importante y lo recalco, los vegetales, ya sea legumbres o verduras frescas, pueden aportar una cantidad importante de ácido fólico, siempre y cuando no tengan una cocción exacerbada o se consuman en forma fresca.
porque la molécula del ácido fólico es muy sensible a la temperatura. Entonces, podemos decir que este ácido fólico o teroidoglutámico, es el nombre científico, es una vitamina soluble del complejo B y que su deficiencia se va a traducir en una hiperhomocisteinemia. Ahora nosotros, habiendo visto un poquito el metabolismo de la vitamina B12, podemos comprender por qué va a haber un aumento de la homocisteína, ¿no? Hiper es aumento y la terminación de enia es en plasma. O sea, ¿por qué aumenta la homocisteína en plasma? Si recordamos las reacciones que vimos anteriormente, lo podemos sacar. Podemos observar que participaba en la conversión de homocisteína a metionina. Entonces, si esa conversión se ve afectada por su deficiencia, se va a acumular la homocisteína. Ahora luego lo vamos a volver a ver. Y tenemos que tener en cuenta que el ácido fólico es cofactor de varias reacciones enzimáticas, por lo cual se va a encontrar en diferentes formas. Aquí tenemos 4 formas principales, entre las cuales podemos encontrar en el suero del ácido fólico. La que está coloreada en rojo, la 5-metiltetraidrofolato, es la forma circulante por excelencia. Es una forma del ácido fólico inactiva y es muy importante y la vamos a rescatar y vamos a hablar un poquito más de ella un poquito más adelante. Los requerimientos diarios los podemos visualizar ahí en esa placa, no es para que los aprendan de memoria, sí tienen que saber, digamos, cuánto, si en una alimentación mixta normal, si tenemos que esa persona tiene una reserva en hígado normal, cuánto van a durar esas reservas si es que esa persona luego no sigue alimentándose bien o tiene algún problema de absorción. Esas reservas van a durar entre 4 y 5 meses. Entonces recordemos que a diferencia de la vitamina B12, donde las reservas duraban entre 3 y 4 años, aquí las reservas de los folatos duran entre 4 y 5 meses. Por lo cual, esto nos da una idea de que tenemos que tener una alimentación sostenida, mixta y sostenida, porque en caso de no tenerla, en menos de medio año ya vamos a tener un déficit de folatos en el organismo, ¿no? Y esto es muy importante por todo lo que viene ahora que vamos a explicar. Recordemos el 5-metiltetraidrofolato, dijimos que era la forma circulante por excelencia, que es biológicamente inactivo ante la carencia de vitamina B12. Esto tenemos que recordar también las reacciones que ya estuvimos viendo y donde observábamos que se activaba el 5-metiltetraidrofolato, se aportaba su grupo monocarbonado a la homocisteína para convertirla en metionina. Entonces, esta reacción, recordemos que era importantísima y donde actuaba la vitamina B12 como cofactor. Y también podemos decir que el 5-metiltetraidrofolato es el principal derivado de folato que es capaz de atravesar la barrera hematocefálica. Esto es muy importante porque frente a la carencia de vitamina B12, lo vamos a explicar un poquito más adelante, justamente se va a acumular el 5-metiltetraidrofolato, que no va a poder pasar a tetraidrofolato, pero va a poder alimentar al sistema nervioso central porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo cual esto es importantísimo porque va a proveer de unidades monocarbonadas al sistema nervioso central para que pueda formar sus proteínas y pueda seguir funcionando, ¿no? En detrimento de justamente la parte hematopoyética. Esto lo vamos a explicar ahora un poquito más en detalle. Con respecto a la absorción, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se va a absorber como poliglutamato. Hay una enzima, que es la folato desconjugasa, que se va a encontrar en las microvellosidades de las células, digamos, intestinales. Se va a absorber en el nivel de duodeno, en la porción proximal del intestino delgado. Y esta enzima lo que va a hacer es pasar los poliglutamatos a monoglutamatos para que puedan ser absorbidos. Y una vez que se absorben esos monoglutamatos, van a pasar hacia la luz intestinal, hacia dentro de la célula, del intestino, por una proteína fijadora de folato o a través de difusión pasiva. Si estamos absorbiendo grandes cantidades de folato, se puede hacer a través de difusión pasiva y luego dentro de la célula va a actuar la dihidrofolato reductasa, que es la que figura ahí como DHR, y va a convertir ese ácido fólico monoglutámico en 5-metiltetraidrofolato, que es la forma circulante por excelencia, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Ese metiltetraidrofolato es derivado a los tejidos mediante una fijación inespecífica, a la albúmina, y también puede circular en forma libre. Y bueno, y ahí va a abastecer a todas las células del organismo. Estos folatos van a quedar retenidos dentro de las células del organismo por la transformación nuevamente en poliglutamato.
Entonces podemos decir que estos folatos se encuentran en todos los tejidos humanos, aunque el principal órgano de depósito es el hígado, lo que decíamos hoy, y estos folatos son importantes y sobre todo hay una concentración de folato, que es la concentración que se encuentra dentro de los eritrocitos, que es una medida muy importante para poder evaluar el recambio de folato en 2 o 3 meses precedentes, que es más o menos la vida media que tienen los glóbulos rojos. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos anemia megaloblástica. Bien, hasta acá entonces más o menos explicamos el metabolismo, recordar que los folatos van a intervenir en reacciones que requieren la transferencia de radicales monocarbonados, y que es importante el metilente tetrahidrofolato porque va a actuar como coenzima en esa reacción que vimos hoy, donde también participaba la vitamina B12, que es catalizada por la timidilato sintetasa y que va a transformar las unidades, o sea, va a transformar los nucleótidos de desoxidirina monofosfato en DTMP, o sea que es la formación de timina fundamental para la síntesis del ADN. Tenemos que recordar que entonces esa metilente tetrafolato no solo transfiere ese metilente tetrafolato el grupo monocarbonado, sino que también lo va a reducir a metilo, transformando digamos, toda esta reacción, ¿no? Que ya explicamos. Bien, entonces podemos decir que el tetrahidrofolato, que es la forma activa del folato, que va a derivar del metil tetrahidrofolato, va a convertirse en esa forma activa a través de la reacción que ya vimos, que es el pasaje de homocisteína en metionina, y en la cual la vitamina B12 actúa como cofactor. Entonces aquí tenemos estos dos factores vitamínicos actuando en forma conjunta. Aquí tenemos un resumen donde podemos visualizar todo lo que fuimos explicando recién. A partir de la dieta y de los alimentos vamos a obtener el metiltetrahidrofolato, que ya explicamos cómo se obtiene. Ese metiltetrahidrofolato está acoplado a la reacción de la timidilato sintetasa, eso lo podemos ver hacia arriba para la formación del ADN. Va a pasar a tetrahidrofolato a través del cofactor, que va a ser la vitamina B12, que va a transformar la homocisteína en metionina. La metionina va a formar parte, se van a producir en la metionina algunas transformaciones para poder abastecer el sistema nervioso central, sobre todo con la formación de la mielinización. Y luego también la vitamina B12 va a actuar a nivel mitocondria para el pasaje de metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Todo esto está acoplado a la reacción de arriba, fundamental para la síntesis de timina y la incorporación al ADN. Entonces esto es lo que tenemos que saber, ¿sí? En esta reacción podemos englobar las funciones de estos dos factores vitamínicos y podemos, digamos, entenderlo un poquito mejor. Bien, entonces podemos decir que la vitamina B12 es imprescindible para la utilización del metiltetrahidrofolato, porque en caso de que haya una carencia de cobalamina o de vitamina B12, entonces ese folato va a quedar atrapado en lo que se denomina trampa de metilo, que es justamente el folato como metiltetrahidrofolato inactivo, que no puede, digamos, participar de ninguna reacción. Entonces, si sucede esto, va a disminuir la concentración del tetrahidrofolato y de sus formas activas, sobre todo de la metilente tetrahidrofolato, que va a ser fundamental en la síntesis del ADN. Por lo tanto, va a haber una acumulación de homocisteína, esto lo vimos con toda la reacción que vimos previamente, y de metiltetrahidrofolato. Y va a descender la cantidad de SAM, que vimos que se formaba a partir de la metionina, y que va a acompañar a ese bloqueo para, digamos, esta disminución va a contribuir a alteraciones neurológicas del déficit de la vitamina B12. Aquí tenemos nuevamente todo este proceso de reacciones, aquí tenemos el bloqueo por un déficit de vitamina B12, que va a acarrear justamente el bloqueo de esta reacción principal para la formación del ADN, que va a formar un ADN aberrante, como decíamos hoy, y la trampa de metilo. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Podemos decir que se cree que la trampa de metilfolato es un mecanismo para preservar las funciones del sistema nervioso central ante la deficiencia de vitamina B12. ¿Esto por qué? Porque recordemos que justamente el metiltetrahidrofolato podía atravesar la barrera hematoencefálica, por lo cual el sistema nervioso central va a estar protegido frente a una carencia de vitamina B12, y la recuperación de ese 5-metiltetrahidrofolato es un mecanismo que induce un freno proliferativo y que va a afectar principalmente al tejido hematopoyético, por eso va a producir la anemia megaloblástica, con represión de la actividad de la timidilato sintetasa. Esto es muy importante que lo puedan comprender, porque podemos decir que la anemia megaloblástica sería un mecanismo de defensa que va a anular ese alto consumo de unidades monocarbonadas
y de metionina para la síntesis proteica periférica, y va a aportar justamente el 5-metil-tetroidofolato como principal derivado de folato, que va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a poder suministrar de unidades monocarbonadas al sistema nervioso central. Eso es importantísimo que lo puedan llegar a comprender, y de esta forma, entonces, esa poca vitamina B12 va a quedar disponible para el sistema nervioso central y para que pueda aprovechar la oferta extra de grupos metilos para la síntesis de metionina y proveer justamente de esas enzimas, de esas proteínas específicas que necesita el sistema nervioso central para poder seguir funcionando. Entonces, aquí viene el punto clave. Si nosotros le administramos folato o ácido fólico a una persona que tiene carencia de vitamina B12, todo este bloqueo fisiológico que sucede para proteger el sistema nervioso central y provocar la anemia megaloblástica como protección, se va a ver alterado, y va digamos, con la administración de ese ácido fólico que uno le suministra a esa persona, vuelvo a insistir, carente de vitamina B12, esto no se cumple. Entonces ahí es donde se va a alterar el equilibrio y va a provocar graves consecuencias neurológicas en esa persona. Por eso tenemos que tener en cuenta, antes de administrar ácido fólico, qué, digamos, concentraciones de vitamina B12 tiene esa persona. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, se cree que hay una interrelación directa entre las deficiencias o trastornos en el metabolismo del ácido fólico y algunas enfermedades que provocan demencia, como el Alzheimer, el Parkinson, porque están relacionadas justamente con el metabolismo de la homocisteína, que estuvimos viendo. Nuevamente la reacción que tenemos que saber, por eso la puse varias veces. Aquí tenemos el bloqueo de la metionina sintetasa por carencia de vitamina B12, el bloqueo que se produce a nivel de la formación de la timina, con digamos, aberraciones que se van a producir a nivel del ADN, la trampa de metilo, porque ese 5-metil-tetroidofolato no puede pasar a sus formas activas, todas sus formas activas las vemos ahí, y sobre todo la fundamental, que es el 5,10 de metilente-tetroidofolato, que va a participar justamente de esta reacción de formación de timina. Hasta ahí entonces pudimos observar la relación que hay entre los dos factores vitamínicos, tanto vitamina B12 como ácido fólico. En este apartado, que son 2 placas, vamos a destacar la importancia que tiene ese ácido fólico en la edad fértil de las mujeres. Esto se debe a que justamente el tubo neural, que está en formación en el embrión de una mujer embarazada, va a completar su formación al terminar el día 28 de gestación. Parece entonces, quizá la mujer ni se enteró todavía que estaba embarazada, pero ya el tubo neural se está cerrando con la cantidad de ácido fólico que contiene la mujer en sus reservas. Por lo cual entonces, digamos, ese cierre va a necesitar cantidades suficientes del ácido fólico. En caso de no tenerlo, tenemos un alto riesgo de desarrollar 2 malformaciones fetales severas, que son la espina bífida y la anencefalia. Por lo cual, entonces, es muy importante que las mujeres tengan una reserva importante de ácido fólico para afrontar un embarazo. Esto las ginecólogas lo saben bien, lo manejan muy bien, y si es un embarazo deseado, entonces uno debe recurrir a la ginecóloga, que nos va a dar seguramente dosis de ácido fólico necesarias como para asegurarnos de tener esas reservas bien llenas de ácido fólico y evitar justamente las malformaciones congénitas que se pueden producir a nivel de tubo neural y que son, son malformaciones muy severas. Bueno, aquí tenemos la foto de un niño, un bebé con esta malformación. Esto es lo que tenemos que evitar, y una forma de prevenirlo es estar informados o informadas, para poder saber que frente a un embarazo entonces planeado debemos tener en cuenta qué niveles de ácido fólico tenemos. Si tenemos una alimentación mixta normal variada, no vamos a tener problemas. Pero en el caso de no usarlo, entonces tenemos que a veces poder suministrar el ácido fólico a través de medicación, ¿no? Y poder tener entonces como fruto este bebé sano. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con este seminario de metabolismo de ácido fólico y vitamina B12. Nos vamos a volver a encontrar en el seminario que sigue, que es de anemia megaloblástica. Les pido que por favor estudien esto, las reacciones, ayúdense con los esquemas que tienen aquí en la presentación,
Traten de estudiar, traten de llevar los seminarios al día, así cuando nos encontremos podemos abocarnos a la parte práctica, que es lo que les estamos diciendo. Vamos, sigan estudiando, aprovechen este tiempo, que va a faltar poco como para poder otra vez encontrarnos, reunirnos y poder aprovechar toda la parte, digamos, de laboratorio que no podemos explicar por este medio. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y que puedan aprovechar todo este tiempo para poder seguirnos y estudiar. Les mando un gran saludo y nos veremos pronto.